Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriarte. Querido y respetado profesor, qué gusto estar aquí con usted. Gusto, como siempre, maestro. Ahora, tenemos un tema apasionante. Sí. Al final de la semana anterior nos quedamos con una idea sobre la privacidad. El siglo XX acabó con la intimidad de los seres humanos. En lugar de lo extraordinario, el siglo XXI está acabando con la privacidad de los seres humanos. Confucio decía, hace muchos siglos, ¿quieres que algo no se sepa? No lo hagas. Tan sencillo. Ahora salen videos, cosas, pero sale, maestro, una figura que yo no puedo con ella. En la escala de la crueldad humana pertenece a la cadena alimenticia, pertenece al nivel más bajo, que es el soplón, el que piensa que delatando a todos va a estar mejor. Bueno, ¿qué le parece? Excelente tema. Me recuerda a Dante Alighieri, que baja del brazo de Virgilio hasta el último de los infiernos. ¿Y ahí quiénes están? Y ahí están los traidores. Los traidores. Es decir, muchos de los traidores, no todos, son soplones. Sin embargo, algunos son extraordinarios, juegan un papel importantísimo. No. Si le doy el nombre de... si digo Mark Felt... Nadie va a saber. Nadie va a saber. Pero si digo Garganta Profunda... Sí, todo el mundo va a saber. Exactamente. Era el número 2 del FBI. Y no les pasa la información a los reporteros del Washington Post para el Watergate. Les va dando pistas. Una flor acá, un punto acá. Lo lleva de la mano. Está escribiendo su novela. Pero maestro, todo nace de un acierto periodístico de Woodward, que está cubriendo una nota en un juzgado por allá. Y sale lo que parecía ser un robo común y está haciendo dibujos en su libreta. Y oyó CIA. La CIA estaba inmiscuida en un robo de información y espionaje a un cuartel demócrata. Entonces comienza la historia, publica algo y aparece Felt, es decir, Garganta Profunda, y los empieza a guiar. Barre con la confiabilidad norteamericana. Fíjese. Sí. Y tiran a Nixon. Hablando la presidencia cae en crisis. La presidencia, maestro, no es un hombre, es una idea muy poderosa que no se puede vulnerar, que crean los seres humanos para establecer contacto con los factores de superioridad en la vida. La dignidad, el respeto, la esperanza, lo sublime. Para eso creamos las presidencias. No. Es un ser humano, es una idea poderosa. Fíjese, el medio artístico ha sido permeable a los soplones de muchos años. ¿Quién iba a pensar que un vaquero grande, fuerte como John Wayne se la pasaba denunciando a cada uno de sus compañeros diciendo que era rojo por cualquier cosa que pronunciaran? ¿Sí? ¿Y dónde acababa? En los tribunales del jurado macartista? ¿Quién iba a pensar que Ronald Reagan, presidente de la República, trabajaba delatando a todos? ¿Quién iba a decir que alguien como Peter Sellers, el gran cómico inglés, pudiera vivir de eso, sacar favores? El gran director de Marlon Brando, Elia Kazan, que dirigió Nido de Ratas, ¿sí? Y ya no digamos entre los escritores, maestro. La manera en que se hacen pedazos y periodistas, algunos acaban aquí en Cuernavaca, conocen a Eric Fromm, son historias verdaderamente apasionantes, todos víctimas de su propia debilidad, que no podían dejar de ser soplones. Y la escala baja. Y también víctimas de su tiempo y de su circunstancia. En el caso de los escritores, usted de cine los conoce y ha vivido en ese ambiente. Pero escritores yo conozco menos en ese sentido. Pero Kapuczynski. No me diga, maestro. Pero está hablando usted de la vaca sagrada del periodismo, de la vaca sagrada, maestro. Hay historias de delación y de trabajo de espionaje para la agencia polaca. Sí lo hubo. No quiero abundar en un gran personaje, porque es un hombre de su tiempo, de su circunstancia, a quien tuve el honor de conocer y desayunar con él y recorrer San Ángel y verlo asombrarse todavía, poco antes de morir, de una jaulita con un pájaro, esos que sacan un boleto. El destino de la gente, más. Bueno, pero hay soplones execrables en la historia, profesor. Para mí todos son execrables, maestro. El soplón es la más baja categoría de la crueldad humana. Sí. Porque quiere estar mejor que nosotros. Sí, y sobre todo porque primero intiman con la víctima para después traicionar. Pues sí, porque si no, no hay manera. Mugre. Sí. Dígame un soplón que usted desprecie de sobremanera. Mire, Reinhard Heydrich,
El nombre tal vez no les diga nada, pero claro que dígalo usted, profesor. Maestro, Reinhardt, en una tarde en una casa primorosa, junto con otros 6 o 7, decide cómo van a morir 11 millones de judíos. ¿Cómo se va a manejar el gas? Fue Adolf Eichmann, que estaba ahí, que fue el que encargado de muchas cosas. Era un gran secreto. Solamente les dio tiempo de 7 millones a estos bárbaros, ¿sí? Ese es Reinhardt, el carnicero. Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga. Él estaba, durante la invasión nazi, a él lo pusieron a gobernar Praga. Reinhard Heydrich mata a un pueblo entero. Lídice. Y a raíz de esa masacre en que los mató a todos, todavía existe el pueblo, se regeneró. Ajá. En toda gran ciudad del mundo que se precie de serlo, hay una plaza que se llama Lídice. Y aquí en México, por eso existe San Jerónimo Lídice. No, pues eso yo no lo sabía, es verdaderamente Pero déjeme terminar maestro. la anécdota de Reinhard Heydrich. Él lo mata un comando de la resistencia checoslovaca. Valientes, se juegan la vida, lo matan como una forma de dar ánimo a la resistencia y una forma de decir estamos presentes y no te aceptamos tanto crimen. Lo matan y se refugian en los sótanos de la iglesia de San Cirilo, en Praga. Sí, claro. Y un soldado checo les dice, ellos mataron Ahí estaban. a Heinrich y ahí están. Fueron por ellos, se defendieron heroicamente. Una balacera todavía en la iglesia de San Cirilo en Praga. Quien vaya puede ver los balazos de esa captura. Cuando se ven perdido el comando de la resistencia checa, se suicidan. Bueno, ese soldado soplón que causó la muerte de estos valientes hombres de la resistencia checa, al terminar la guerra fue juzgado, sentenciado a muerte y fusilado. Ese es un soplón histórico. Un soplón. Maestro, hemos tenido ejemplos en México. El gran ícono femenino de nuestra historia, la Malinche. Usted lo mencionaba y me preguntaba si la Malinche podría ser una soplona. Exacto. Y yo lo que Yo quería conocer su opinión. Y yo lo que le puedo decir es cuando la Malinche encuentra a los españoles y los españoles encuentran a Malitzin, esta mujer ya había sido vendida 2 veces como esclava, maestro. Sí. Ya había sido víctima de una gran cantidad de elementos sobre el despotismo y la tiranía que se manejaba en el centralismo mexicano. Entonces, ¿sí? Tenía razones para ser soplona. Ella tenía no solamente razones, conocimiento de las cosas, y lo que quería era ver que ese sistema autoritario que estaba en decadencia cayera, maestro. Yo soplona no es un ser profundamente inteligente, tan inteligente que las traducciones que le hacía a los españoles eran traducciones no literales, eran las traducciones de significado que se necesitaba para seguir en este proceso de desarrollo. Una mujer de primera a nivel comparado con su sociedad, ¿sí? Profesor, si digo algo, no sé si pidan mi expulsión. No, maestro, pues mire. Mi expulsión absoluta. La Malintzin, es la madre del mestizaje mexicano. Pues de un mestizaje muy... alguien decía por ahí, somos víctimas de un mestizaje incompleto. Eso lo decía Carlos Monsiváis, ¿sí? Creo que el mestizaje sí, provocó un tipo de sociedad llena de contradicciones, llena de culpas, llena de insatisfacciones, que no ha acabado de alguna manera de entender lo valioso de su condición. Pero déjeme pasar de esto vamos a dar un brinco a los delatores de los sistemas autoritarios totalitarios del siglo XX. Sí. Maestro, los denunciantes, que es la otra categoría. Sí. El soplón es asqueroso, el denunciante es cruel, porque el denunciante es testigo de lo que pasa. Los juicios soviéticos, estos famosos comités contra la ciudadanía dañina. El mismo nombre es abracadabrante. Comité contra los ciudadanos dañinos. ¿Quién puede considerar que un ciudadano es dañino? Todos esos sistemas eran provocados por los famosos denunciantes. El crimen de conciencia, el vecino que va y te denuncia por algo que a lo mejor no eres, maestro. Y no solo de conciencia, profesor, es de todo. Es crear a un pueblo de delatores. El sistema cubano
sistema cubano crea, antes de que se declare socialista Cuba, pero ya había triunfado la revolución, los comités de defensa de la revolución. Están compuestos por soplones, uno en cada cuadra. Hay 8 millones de integrantes de los CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Solo basta tener 14 años y hay que inscribirse, no todos serán soplones. Sin embargo, hay 200.000 mini cuarteles. ¿Qué información tienen del que piensa distinto? No, le voy a leer rapidísimo algo que escribe Carlos Alberto Montaner, un escritor de 27 libros, por cierto. Sí, es un hombre notable, es un periodista notable. Córrele por acá el tiempo, no nos denuncien. Dice, los CDR son grupos que se encargan de husmearlo todo, de inventariarlo todo, de saber la vida y milagros de cuanto bípedo respira en esta isla. Ellos son los que bajan las orientaciones, la línea. Dice, nada humano les es ajeno. No, hombre, ¿cómo qué? Esa frase. ¿Con quién se acuesta la señora del 5º piso y a qué hora se baña el calvo del 1er piso? Eso no es para defenderse de los marines, para defenderse de una invasión. No, eso es un régimen para defenderse de sus ciudadanos. Eso es. Ahí recuerdo aquella película. Es el comunismo. Aquella Perdón película, que lo diga así. Una película también hecha, La vida de los otros, sobre la Stasi alemana. ¿Sí? Te quito la privacidad. Fíjese que en un libro de un cubano que se llama Leonardo Padura, Leonardo Padura, el libro se llama El hombre que amaba a los perros, es un documento verdaderamente notable. Hay la descripción de un juicio soviético contra un ciudadano dañino. Agarran un general y están hablando y el general que lleva a cabo estos juicios le dice, mira, y le pregunta a un joven, ¿por qué está hablando así? ¿Le duele la quijada? No, simplemente lo torturaron tanto que le tumbaron los dientes y la dentadura postiza que le pusieron fue de otra persona. ¡Qué horror! Esos niveles de crueldad. La denuncia de los comités soviéticos, los comités chinos de la Revolución Cultural, maestro. Sí. Y en Chile, la DINA de Pinochet, también en la derecha. Maestro, los argentinos con Videla, los Estados Unidos con McCarthy. Los regímenes autoritarios son lo peor. Pero la denuncia, el mal, la negación, el joder al otro. Crean a los ciudadanos. Esto no es simplemente una cuestión de ideologías. Es una cuestión de espíritu, de condición humana, que pensar que uno puede estar mejor porque otro está peor, esa es la consideración más terrible de la escatología, o sea, el estudio de las cosas miserables e inmundas de la existencia. Y la podemos comprobar en el día a día. Puedo ascender en el escalafón de mi trabajo social si piso al otro, si lo denuncio. Esos son los soplones. Personajes detestables. Que todavía hoy existen. Y que todavía hoy existen. Por eso lo estamos viendo. La palabra confianza, la palabra intimidad, todas esas palabras están modificándose y están teniendo otro significado. Qué gusto hablar sobre un tema, maestro, que nos es profundamente doloroso. Es un tema que verdaderamente lastima. ¿Sí? Es una condición. Yo no sé si usted es de acuerdo, pero a veces pensaría que la infelicidad de otros es el comienzo de la felicidad para unos. Eso creen los infelices. Y eso creen los infelices. Eso es la lógica de la miserabilidad. Y por fortuna, todavía hay principios, y recuerdo a esta sociedad, mantengamos nuestros valores no negociables, es lo único que nos hace o que nos puede hacer distintos a los demás. Muchísimas gracias, maestro. A usted, profesor. Nos vemos en la siguiente semana aquí en Punto de Fuga.